Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, y ahí vamos a esperar de parte del Señor que el Señor nos dé las cosas que Él desee darnos. Estaremos en el verso 13, comenzaremos en el verso 13 y terminaremos por ahí, por el 20, por ahí cerca del 20. Dependeremos del Señor en esta mañana, ya que durante la noche el Señor, el rato o las horas que estuve con el Señor, no recibí realmente nada de parte del Señor para esta mañana. Y aquí, mientras estaba aquí, recibí algunas cositas así. Y por lo que tenemos es esto de aquí nada más, eso apuntado ahí. Esperamos de parte del Señor que Él nos dé el resto aquí en esta mañana y nos lleve por todos los lugares que Él quiera llevarnos en esta mañana. Vamos a leer, como les dije, uno se pone un poco nervioso cuando realmente se para aquí, no tiene realmente el mensaje, pero confiamos en el Señor, que Él nos los dé en esta mañana. Dice, verso 13 en adelante, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Ahora quiero repetirle esta partecita aquí, donde dice, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vea usted que las llaves le fueron dadas a Pedro, y al tal que le dé esas llaves, le fue dada autoridad para atar y desatar ¿a quién? A un hombre. Bueno, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, aquí en esta mañana ante tu presencia estamos y te rogamos hables a nuestros corazones y nos enseñes lo que debemos de aprender en esta mañana, oh Padre celestial. Y ahora, Dios eterno, habla a nuestros corazones, unge nuestros oídos para oír y nuestros corazones para recibir tu gloriosa palabra. Te lo pido, oh Dios eterno, en el nombre del Hijo de David. Amén, amén. En esta mañana vamos a hablar sobre un tema sencillo, pueden sentarse. Vamos a hablar sobre las llaves del reino. Como hemos visto a través de la palabra de Dios, está en el reino de los cielos y está también hablado en la palabra de Dios el reino de Dios, el cual será establecido aquí en la tierra. Y en la oración que el Señor le enseñó a sus discípulos, la oración del Padre Nuestro, una de las cosas que el Señor le dice a sus discípulos es que oren por la venida del reino. Él le dice que orasen y dijesen, venga tu reino. Entonces encontramos que cuando el reino venga, entonces encontramos que el reino sería establecido aquí en la tierra.
Al ser establecido aquí en la tierra, entonces todas las cosas de parte de Dios serán administradas desde aquí, desde la tierra. Uno. También encontramos que el reino tiene una puerta. Por eso encontramos también que a Pedro le fue dada las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, cualquier cosa que él atare aquí, sería atada allá. Cualquier cosa que desatare aquí, sería desatada allá. ¿Entonces? Pero ahora vemos que el reino de Dios sería establecido aquí en la tierra, y entonces al ser establecido aquí en la tierra, entonces encontramos que del reino es que viene toda la autoridad, todas las cosas en este mundo, todas las cosas en el universo, todas las cosas que habrían de ocurrir de ahí en adelante, serían administradas desde el reino. Entonces vea que acá, en el tiempo del reino de Dios, que sería abierto, y esa puerta del reino sería abierta y fue abierta el día de Pentecostés, encontramos entonces que sobre un hombre estaba la llave. Un hombre tenía la llave, y la llave no es otra cosa sino la revelación de quién era el Señor. Él tenía la revelación de la palabra. Vea usted bien eso, porque el Señor es la palabra. Él tenía la revelación completa de quién era la palabra. Él tenía la revelación completa de la palabra. Por lo tanto, a él le fue dada esa llave, que es la revelación completa de la palabra. Por lo tanto, teniendo la revelación completa de la palabra, entonces él tenía, y teniendo esa llave, él podía abrir, Él podía abrir la puerta del reino en el momento determinado por Dios, en el cual sería abierta la puerta del reino. Ahora, del reino de Dios, el cual sería abierta el día de Pentecostés. Ahora vea usted que a él le fue entregada la llave y le fue dicho: lo que ates aquí será atado allá, lo que desates aquí será desatado allá. O sea, le fue dada autoridad de atar y desatar. Y sabiendo nosotros que aquello fue un tipo perfecto de lo que ocurriría en el reino de Dios cuando fuera establecido aquí en la tierra, entonces mire allá cómo fue y mire acá cómo ha de ser. Porque aquello que ocurrió en realidad, que ocurrió y que lo vimos acontecer, mostraba también lo que ocurriría en el reino de Dios. Mire, aquí en el mensaje titulado la simiente de la serpiente, párrafo 27, y también después el 30 y el 31, escuchen lo que dice aquí Dios a través del hermano Branham. Dice: noten, yo digo que tú eres Pedro, y te daré las llaves para el reino, y todo lo que tú ates o atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Todo lo que tú desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Ahora él tenía que guardar su palabra, o no era Dios. Y cuando él hizo esto, entonces unos pocos días después, él fue crucificado, levantóse y ascendió a los cielos. Y Pedro abrió el evangelio en el día de Pentecostés. Pedro abrió el evangelio en el día de Pentecostés. ¿Lo hizo? Seguro que él lo hizo. Ahora vea usted que la puerta del reino de los cielos fue abierta. Pedro abrió el evangelio a los gentiles, y a los judíos, y después más tarde abrió también a los gentiles, porque él tenía la llave para abrir. Entonces él abrió el evangelio, escuche bien, abrió el evangelio a los judíos en el día de Pentecostés, y más adelante, cuando pasó ese momento, más adelante abrió también el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de la gracia lo abrió a los gentiles en la casa de Cornelio.
Y vemos también las cosas maravillosas y grandes que Dios hizo a través de este apóstol que tenía la llave. Y por eso encontramos que, eh, que venían y ponían también a la gente, las ponían los enfermos, los ponían así. Y solamente con el pasar por el lado de ellos y la sombra de él reflejarse allá, con eso quedaban sanas las personas. ¿Eh? Ahora sabemos que esto no era así con los demás apóstoles, sino con ese apóstol del Señor que tenía las llaves del reino. Bueno, y después que una puerta es abierta, cuando el hermano Bermejo, que es el que tiene la llave allá, de abrirla y cerrarla aquí, pues cuando él la abre ahí, pues todo el mundo puede entrar. Pero mientras no abre y no ha llegado otro que tenga la llave, pues nadie puede entrar adentro. Después que está adentro uno, pues entonces puede participar de las cosas que hay dentro aquí. ¿Eh? Y también puede prepararse mientras estamos ahí en lo que el Señor nos da, lo que Él quiere darnos, y en lo que usted le ofrece al Señor, lo que usted ha traído en su corazón. Usted ha traído alabanzas para el Señor. Usted ha traído en su corazón todo eso para el Señor, y todo lo que usted ha traído para el Señor, así usted lo entrega en las manos del Señor, y luego el Señor, todo lo que Él tiene para usted para este día, o para ese momento en que usted está aquí, entonces el Señor viene y nos lo da a nosotros. O sea, que nosotros no venimos con nuestras manos vacías delante del Señor, porque la Biblia dice que no se presentará delante del Señor nadie con las manos vacías. Por eso nosotros venimos con nuestras manos llenas para alabar al Señor, para adorar al Señor, y también en lo material traemos lo correspondiente en lo material. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Pero también el Señor cuando está presente no tiene las manos vacías, tiene las manos llenas para darnos a nosotros lo que Él tiene predestinado y ordenado para darnos en cada ocasión que nosotros estamos delante de su presencia. Ahora, fíjese aquí en el verso 30 y 31 del mensaje, del mismo mensaje, la simiente de la serpiente, y la página 7 dice: ellos decían, varones y hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Ahora, Pedro, ten cuidado, tú tienes las llaves del reino. Cuando Jesús se levantó al tercer día, él no tenía las llaves del reino de los cielos. Jesús no las tenía. ¿Sabían ustedes eso? Él dijo, yo tengo las llaves de la muerte ¿y qué más? Las llaves de la muerte y el infierno, pero no las del reino, porque se las había dado, ¿a quién? Se las había dado a Pedro, porque les habían sido dadas a Pedro. Ahora él dijo, Pedro, todo lo que tú desates en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Aquí él está parado con las llaves para abrirle al mundo esta cosa bendita. Él tiene las llaves en su mano y ellos están preguntando, ¿qué podemos hacer para ser salvos? No importa lo que el apóstol dijo que hicieran. Dios tiene que reconocerlo en el cielo si Dios dio esa autoridad. ¿Qué le parece? No importa lo que el apóstol dijera. Si el apóstol, en vez de haber dicho, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, y él, en vez de haber dicho eso, él dice alguna otra cosa, esa otra cosa que hubiera dicho, esa era la cosa a través de la cual y de la única manera que recibirían salvación. ¿Por qué? Porque él tenía la llave, la revelación, la palabra, para hablar lo que correspondiera ser hablado, y Dios lo tenía que reconocer en el cielo, y así se quedaba, como él lo dijera, allí en el día de Pentecostés. Por eso aquí encontramos que le he dicho, ahora Pedro, ten cuidado, tú tienes las llaves del reino. Ten cuidado con lo que vas a decir, porque lo que digas, como lo digas, así se queda.
ten cuidado, sabe bien lo que corresponde decir en esa hora que has de traer esa palabra. Ten cuidado, conoce bien la palabra, conoce bien lo que fue hablado. Y entonces él tenía que conocer y reconocer lo que el Señor dijo y bautizar y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. También él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ellos estaban preguntando por salvación. Así es que había que traer un mensaje en el cual se presentase el plan de la salvación, porque aquella gente lo que deseaban era que, ¿cómo podemos ser salvos? Entonces había que traerle la palabra correcta de la manera que ellos podían alcanzar la salvación, y entonces tenía que ser de acuerdo a como el Señor había dicho. Entonces fue traído de la manera que el Señor había dicho, y por eso entonces para esa ocasión y para ese mensaje de la segunda dispensación, entonces fue establecido allí el arrepentimiento y el bautismo para arrepentimiento y para salvación, y entonces para recibir también el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos que ahí hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver, y es que la palabra fue establecida allí en el día de Pentecostés, la forma para alcanzar salvación y la forma para alcanzar o recibir el bautismo del Espíritu Santo durante la segunda dispensación. ¿Sabe usted? Durante la segunda dispensación no había otra forma. Por eso también cuando Pedro fue allá a la casa de Cornelio, no podía predicarle el Evangelio de otra forma, sino de la misma manera que él lo predicó allá en el día de Pentecostés, y por eso les tuvo que llamar al arrepentimiento y bautismo en agua, y luego recibieron o habían recibido como señal el Espíritu Santo. Por eso no podían detener que el bautismo en agua. ¿Cómo podemos impedirlo? ¿Quién puede impedir que esta gente sean bautizadas? Pues ellos han recibido como nosotros el bautismo del Espíritu Santo. Pero les falta una cosita y tienen que cumplirla, así es que los bautizaron en el nombre del Señor. Ahora vea que de esta manera tuvo que ser durante toda la segunda dispensación, porque así fue establecido en el día de Pentecostés. Por eso cuando aún el apóstol Pablo apareció en la escena predicando el Evangelio, él tuvo que predicarlo de esa misma manera. Entonces encontramos que cualquiera que durante la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, predicase un evangelio diferente a ese evangelio, era anatema, era maldito. Por eso es que las denominaciones están bajo maldición, y todo predicador denominacional está bajo maldición, está maldito y es señalado por la palabra de Dios como un falso profeta, como un falso maestro. ¿Por qué? Porque predican el evangelio de la segunda dispensación, lo predican de otra manera. O sea que el que predica un evangelio y es el de la primera dispensación, lo tiene que predicar de acuerdo a como era en la primera dispensación. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegó predicando el evangelio de la segunda dispensación, había muchos que querían seguir predicando el evangelio de la primera dispensación y otros querían predicar el de la primera ligado con el de la segunda. Y Pablo dijo, un momentito, esto no puede ser ligado. No se puede ligar el evangelio de una dispensación con el evangelio de otra dispensación, sino que son evangelios separados. No se puede ligar la ley con la gracia. No se puede ligar el mensaje de la ley con el mensaje de la gracia. Por lo tanto, hay que separar estos dos mensajes. Por lo tanto, si alguno quiere predicar el evangelio de la primera dispensación, el de la ley, sépase que tiene que guardar toda la ley. ¿Usted? Sépase que si predica el evangelio de la primera dispensación, si predica la ley y las cosas de la ley, tiene que guardarlo todo. No lo puede ligar con este de acá. Porque en el de acá, en el de la segunda dispensación, el justo vivirá por la fe, no por las obras de la ley. Así es que no se puede ligar la fe y la ley, porque no se puede vivir. Así es que ustedes tienen que elegir
¿O quieren ser predicadores de la primera dispensación con el evangelio de la ley? ¿O quieren ser predicadores de la segunda dispensación con el evangelio de la gracia? Por lo tanto, el que predica de un evangelio tiene que predicar todo lo que corresponde a ese evangelio, a esa dispensación. Porque para cada dispensación hay palabra de Dios. Vea usted bien. Entonces, encontramos que en el comienzo es establecido ¿qué? En el comienzo es establecido la palabra, el fundamento, para que así entonces todos prediquen de acuerdo a eso que fue establecido. Por eso fue que el Señor le dijo a Pedro, le dijo que si la iglesia sería edificada sobre qué, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué roca? Sobre revelación. Y Pedro tenía la revelación. Por lo tanto, déjeme ver si encuentro un sitio por aquí que es muy importante para nosotros. Es en el mensaje titulado, déjeme ver si lo encuentro rapidito, titulado Divorcio y Casamiento. En el mensaje titulado Divorcio y Casamiento, ahí nos es dicho que Pedro tenía las llaves para edificar, ¿qué? Para edificar la iglesia. Eso es algo muy importante que no se nos debe pasar a nosotros por encima, porque si se nos pasa, es algo que tiene mucha importancia para nosotros. Déjenme ver página 6 y página 42. Aquí está, página 6 del mensaje titulado Divorcio y Casamiento, nos dice, así como Jesús dijo, voy a Dios, salí de Dios y vuelvo a Dios, allí estaba él, otra vez en la forma de una columna de fuego nuevamente. Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y nos damos cuenta que cuando el apóstol Pedro, a quien las llaves le fueron dadas para edificar la iglesia, cuando encontramos que él estaba en prisión, esta misma columna de fuego pasó a través de los barrotes, abrió las puertas de la prisión y sacó a Pedro misteriosamente sin aún molestar a los guardias. Para mí eso fue Jesucristo, el mismo ayer, hoy y para siempre. Ahora vea, las llaves para edificar la iglesia las tenía Pedro. Y las llaves son la revelación genuina de quién es la palabra. Él tenía la revelación completa de la palabra. Entonces, fíjese que la iglesia tenía que ser edificada. Y la iglesia tenía que ser edificada sobre revelación, sobre la revelación y la revelación de quién era el Señor. Siempre la iglesia tiene que estar edificada sobre la revelación de quién es el Señor. Ahora vea que esa revelación entonces tuvo que venir, serle entregada a un hombre. ¿Ve usted eso? Tuvo que serle entregada a un hombre para luego entonces ese hombre edificar la iglesia sobre ese fundamento, sobre revelación. Entonces vemos que las edades de la iglesia estuvieron edificadas o están edificadas sobre un fundamento, y es sobre el fundamento de revelación, y a través de las edades de la iglesia entonces encontramos que el Señor es la palabra, y cada una de las edades de la iglesia está edificada sobre revelación de quién es el Señor en el tiempo en que ellos viven. Por ejemplo, en cada una de las edades de la iglesia, el Señor es la palabra, y la palabra ha venido a través de cada uno de los mensajeros. Y el grupo de esa edad, de cada una de esas edades, ha sido edificada sobre el mensaje de cada uno de los mensajeros. Entonces, cada grupo está edificado sobre revelación de quién es el Señor. Por lo tanto, encontramos que cada grupo ha sido edificado sobre el mensaje de cada edad, porque el mensaje de cada edad es una porción de Cristo, una porción de la palabra,
Y esa porción de la palabra ha estado en cada uno de los mensajeros. Por lo tanto, cada grupo ha sido edificado sobre el mensaje de cada mensajero y ha reconocido quién es la palabra, quién es Cristo en cada una de esas edades. Ha reconocido que Cristo es el mensaje que está en el mensajero que le toca para ese tiempo. Ahora nosotros sabemos la hora en que estamos viviendo y sabemos que las cosas que pasaron allá en la primera dispensación y en la segunda dispensación, ahora en la tercera dispensación, todas aquellas cosas de allá nos muestran las cosas que pasarían acá en la tercera dispensación. Por eso encontramos que como había un Elías allá, tenía que aparecer un Elías acá en la tercera dispensación. Como había un Acab allá en la primera dispensación, también tenía que aparecer un Acab, un rey, un gobernante, acá en la tercera dispensación. Y fíjense, apareció donde mismo estaba Elías, porque la nación hebrea allá de la primera dispensación, cuando estamos acá en este tiempo, aquella dispensación representaba esta dispensación de acá. Entonces encontramos que los judíos allá representan a la nación americana, representan a los americanos, así como los gentiles nos representan a nosotros. Los gentiles nos representan a nosotros acá. Ahora vemos que había un Acab acá, que era un rey, un presidente, el cual tenía que ver allá como aquel, tuvo que estar ligado con los ídolos, con toda esa religión organizada, con Jezabel y todas esas cosas, que Jezabel era que era hija de un sacerdote allá pagano, así como la Jezabel acá, ya ustedes saben que es la religión católica romana, y ese acá tuvo que ver, se casó con Jezabel, estaban casados, eran uno, entonces ahí apareció Elías, y entonces al aparecer Elías, entonces vemos el juicio que fue traído por Elías. Vea usted que fue en el tiempo de Elías que Dios, a través de Elías, fue que mandó a que no lloviese sobre la tierra. ¿Ve usted? Y eso mismo en lo espiritual, es lo que pasó en el tiempo de Elías, que él, por la palabra, ordenó que no hubiera lluvia espiritual, y no hubo lluvia espiritual. No hubo lluvia espiritual, sino que había solamente una bendición para una viuda, y esa viuda es una viuda en lo espiritual, que su marido denominacional se había muerto y ahora estaba viuda y Elías vino a ella. Esa es representación a la novia del Señor, esa viuda. Ahora tenemos que ver todas esas cosas y ver entonces la hora en que nosotros estamos viviendo, porque así como fue allá, también encontraremos que será acá. En la tercera dispensación encontraremos que los escogidos serán o serían edificados sobre la roca de revelación. La revelación de quién es Jesucristo hoy en su segunda venida. Así como la iglesia fue edificada en la segunda dispensación sobre quién es Jesucristo en su primera venida. Y esa revelación la tenía Pedro, y él tenía la llave, y él tenía esa revelación, y la revelación son las llaves. Así es que entonces encontramos todas esas cosas allá mostrando lo que pasaría acá en este tiempo, en el tiempo de la tercera dispensación. Ahora yo quiero conseguir por aquí, en el página 30 del mensaje titulado Cristo, el misterio de Dios revelado, nos dice aquí al comienzo, en el segundo párrafo nos dice, ahora
Ahora el diccionario nos dice que revelación significa dar a conocer, y en particular dar a conocer una verdad divina. Entonces revelación para nosotros es la manera como Cristo se da a conocer a su iglesia. Alguien posiblemente está diciendo, hermano Branham, usted es quien me está diciendo eso. Pero fíjense bien, él se dio a conocer a Pedro en Mateo capítulo 16, unos días antes de la experiencia en el monte de la transfiguración. Dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, algunos piensan que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas, quizás Jeremías. Pero eso no era lo que les había preguntado. Ahora les pregunta directamente, ¿quién decís vosotros que soy? ¿Quién decís vosotros que soy? O sea, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Le dice el Señor. Ahora, escuche bien esto, cómo esto de allá es aplicado para acá. Ahora, hablando a la iglesia, ¿qué piensan hoy los hombres que soy? Algunos dicen, fue un filósofo, los otros, los de la religión social. Otros, fue un hombre bueno, dicen, nosotros creemos que su enseñanza es correcta y buena como guía para el vivir diario y creemos que nos ayudará a todos y de esa manera debemos tener nuestras iglesias, etcétera. Eso así es como el cuento de Santa Claus. No es cuestión de expresarnos por medio de una iglesia, sino más bien es una vida en la cual no es la persona la que vive, sino Cristo a través de la persona. Y entonces llega a ser prisionera, o sea, alguien apartado completamente de cualquier síntoma de intelectualidad, porque es guiado por el Espíritu. Ahora vea usted cómo es aplicado para hoy y la pregunta nuevamente es hecha. ¿Quiénes dicen los hombres que es? ¿Quién? ¿Qué es él? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Pregunta allá el Señor. O sea, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Allá. Y luego la pregunta es puesta para acá también y es hecha la pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre hoy? Así como allá, la revelación acá tiene que bajar de arriba y entonces al bajar de arriba a alguien se tiene que parar y decir, tú eres del Cristo, ahora no es hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de David, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, eso no es otra cosa sino la revelación venir de lo alto a alguna persona y entonces, ahí entonces corresponde las palabras después del Señor, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. Entonces, sobre la revelación de quién era el Hijo del Hombre hoy, y sobre la revelación de quién es el Hijo del Hombre hoy, es que es edificado el grupo de creyentes en este tiempo. Así como sobre la revelación de quién era el Hijo de Dios, o de quién era el Hijo del Hombre que era el Hijo de Dios, sobre la revelación fue edificada la iglesia y las 7 edades de la iglesia estuvieron basadas en la revelación de quién era el Hijo del Hombre en su primera venida, reconociendo que era el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios fue recibido y fue predicado a través de las edades de la iglesia. Pero cuando terminan las edades de la iglesia, entonces nuevamente, conforme a Lucas 17:30, aparece el Hijo del Hombre. Como fue en los días de Sodoma y de Gomorra, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Se había manifestado allá y se vuelve a manifestar acá al final, y entonces vuelve la misma pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre hoy? Entonces la respuesta es, tú eres el Hijo de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces la respuesta de parte del Señor es, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso no lo aprendiste por medios teológicos,
No lo aprendiste por seminario, no lo aprendiste por ninguna educación o porque alguien lo dijo, sino que eso tú lo has visto por revelación de lo alto. Eso lo has recibido de lo alto de arriba. Has sabido que es el hijo de David. Has sabido el nombre del hijo de David, así como allá fue sabido el nombre del hijo de Dios. Y así por el estilo encontramos que entonces hay una bienaventuranza para quien reciba la revelación de quién es el Hijo del Hombre hoy. Una bienaventuranza así como fue allá. Entonces, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. ¿Y es eso? Todos los escogidos, miembros genuinos del cuerpo místico del Señor, esos verdaderos escogidos de este tiempo final, serán edificados sobre la revelación de quién es el Hijo del Hombre hoy. ¿Serán edificados sobre qué? Sobre la revelación de que es el Hijo de David, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y de que el nombre que tiene es el nombre de Rey, el nombre eterno de Dios. Entonces, sobre la revelación de quién es Él hoy, sobre eso es que es edificado todo el grupo de creyentes de este tiempo final. Ahora vea entonces que allá un hombre tenía la revelación y sobre esa revelación que tenía ese hombre fue edificada la iglesia del Señor en la segunda dispensación. Así como la iglesia verdadera del Señor, el cuerpo del Señor verdadero, es edificado sobre qué? Sobre la revelación de quién es el Hijo del Hombre hoy, que es el Hijo de David. Así es que todos en la tercera dispensación serán edificados sobre qué? Sobre la revelación de el Hijo de David. Serán edificados sobre eso, serán edificados y tendrán el nombre del Hijo de David, que es el nombre eterno de Dios. Ahora vemos que las llaves le fueron entregadas, que es la revelación, y luego el día de Pentecostés tuvo que tener mucho cuidado de lo que habría de hablar, porque debía de hablar lo que era correcto y debía de abrir la puerta al reino de Dios, debía de abrir la puerta en esa ocasión, tenía que abrir la puerta del evangelio del reino de los cielos. Tenía que abrir la puerta del evangelio de la segunda dispensación. Tenía que abrir la puerta del mensaje correspondiente a la segunda dispensación. No podía salir predicando el mensaje de la primera, ni tampoco el de la tercera, sino el de la segunda dispensación, porque para eso le fueron dadas las llaves y le fue encargado ese trabajo, y lo hizo muy bien allí en el día de Pentecostés. Abrió la puerta a los hebreos que habían allí, a los judíos, y entraron miles allí, entraron por la puerta del reino de los cielos y fueron salvos. Luego la abrió a los gentiles y entraron también los gentiles en la casa de Cornelio y fueron salvos también. Y después que la puerta está abierta, entonces empiezan a entrar todos los que están ordenados para entrar. Él después no tuvo que venir acá a los gentiles o a través de las redes de la iglesia para venir a predicarles. Él, con abrirle la puerta ya y decir que entraran, ya estaba abierta la puerta. Ya lo que faltaba era que cada uno de los que era predestinado a través de las edades de la iglesia comenzara a entrar. Ahora encontramos que de esa misma manera que fue allá, es acá en la tercera dispensación, en donde la puerta del reino de Dios tiene que ser abierta y el reino de Dios estaba prometido que habría de venir. ¿De usted tiene eso? Habría de venir el reino de Dios, y eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos, que orasen por la venida del reino de Dios. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. O sea, así como es allá, hecha la voluntad de Dios, sea hecha aquí también en la tierra. Entonces encontramos que cuando el reino
sea establecido aquí en la tierra, entonces la voluntad de Dios también será establecida aquí en la tierra. Y a través de los reinos, entonces saldrá la palabra para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y sabe usted que donde primero la voluntad de Dios es efectuada a través de la palabra hablada es en nosotros que somos tierra. ¿De usted? Entonces, al ser establecido el reino de Dios, aquí en este terreno, que somos usted y soy yo, entonces la voluntad de Dios comienza a ser dada a conocer y nosotros como terreno bueno de Dios, entonces comienza a ser hecha la voluntad de Dios en nosotros. Y nosotros decimos, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en esta tierra. En este terrenito que somos nosotros. ¡Oh, qué bueno es usted saber y decir y saber que usted es esta tierra buena, donde la simiente de Dios ha sido sembrada y donde está siendo hecha la voluntad de Dios? ¿De usted? Porque no toda la tierra es buena. Ahora vemos entonces que el pueblo del Señor, el grupo de escogidos de este tiempo, después de las edades de la iglesia, después de la segunda dispensación, la cual ya terminó, ahora encontramos que ese grupo de escogidos sería edificado ¿sobre qué? Sobre revelación de quién es Jesucristo hoy. Sobre revelación de cuál es el nombre del Señor Jesucristo. El nombre eterno que Él recibió. Y entonces, para ser edificado el pueblo del Señor, entonces, es como fue allá. Encontramos que allá, como leímos, Pedro tenía las llaves para las llaves que es la revelación, para edificar la iglesia sobre lo que tenía que ser edificada la iglesia. Tenía que ser edificada sobre revelación, por lo tanto, la revelación entonces la tenía un hombre, la predicaba y sobre eso quedaba establecida y fundada y edificada que la iglesia del Señor. Así como nosotros entonces somos edificados y cuando nosotros nos congregamos también decimos, Señor, edifícame. Es que somos el templo del Señor y la parte de arriba del templo. Somos pertenecientes a la edad de la palabra, a la edad de la piedra angular, y esa edad es una edad perfecta. Por lo tanto, es una obra perfecta la cual el Señor hace ahí en los que componen la piedra angular. Entonces, es una edad perfecta y esta edad está siendo edificada. Los que pertenecen a esa edad de la piedra angular están siendo edificados. Por eso es que estamos siendo nosotros edificados y al estar siendo edificados, estamos siendo edificados ¿sobre qué? Sobre revelación. ¿Entonces? No estamos siendo edificados sobre lo que dijo fulano o sultano de tal. Estamos siendo edificados sobre la revelación que viene de lo alto. Sobre la revelación de quién era el Hijo del Hombre allá. Sobre la revelación de quién es el Hijo del Hombre hoy. Es que usted y yo hemos estado siendo edificados. ¿Ve usted? Y estamos siendo edificados hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Y estamos siendo edificados sobre revelación. No puede ser metida ninguna palabra de hombre aquí. Yo no puedo añadirle ni quitarle a nada de la revelación correspondiente para esta tercera dispensación. Las opiniones o las ideas o conjeturas de cualquier ministro o mías pueden sonar muy buenas, pero no pueden ser la base sobre la cual usted ha de ser edificado. Sino que tenemos que obligatoriamente ser edificados sobre revelación. Por lo tanto, para eso entonces tiene que venir de parte de Dios la revelación, como vino de parte de Dios la revelación a un hombre allá, y entonces la iglesia fue edificada sobre esa revelación que vino a un hombre. ¿Ve usted? Ahora veamos también que al haberle sido entregadas las llaves,
del reino de los cielos, encontramos que toda autoridad le fue entregada. Toda autoridad en esta tierra le fue entregada en sus manos, y lo que atare aquí en esta tierra sería desatado allá. ¿Qué le parece? Ahora, quizás no habíamos visto con amplitud lo que significaba realmente la venida del reino. Pero tenemos que saber que eso significa más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Eso significa tanto que al ser entregadas las llaves del reino de Dios en esta tercera dispensación, entonces la autoridad que hay ahí al estar las llaves, entonces una autoridad sin límites, porque entonces todo lo que sea hablado tiene que ser cumplido. Ahora veamos uno que tenía esa autoridad, Jesús. Veamos otro que tenía esa autoridad, Adán. Veamos otro que tenía esa autoridad, el Elías que vino. ¿Ve usted? Lo que hablase se cumplía. Y ahora vemos que tiene que ser hablada palabra para que ocurran ciertas cosas que están en la Biblia que tienen que ocurrir. ¿Ve usted? Entonces vemos, fíjese, el terremoto de Alaska tenía que ocurrir. Ocurrió un Viernes Santo, ¿verdad? Ya un miércoles, el Señor le dijo a su profeta, le dijo a Elías, toma una piedra, toma esa piedra. La tomó, le dijo, tírala. La tiró, y al tirarla, dijo, habló la palabra, juicio sobre la costa este, me parece que es, oeste, o la costa oeste de los Estados Unidos, y a los 2 días, lo hizo miércoles, y el Viernes Santo, ya Alaska por poco desaparece. ¿Sabe lo que dice el hermano Branham? Dice, con ese temblor, él le llama un temblorcito, y por poco se hunde Alaska. Eso fue un temblorcito. Con ese terremoto, usted sabe, con ese temblor, él le estaba avisando lo que él habría de hacer más adelante en una escala mayor. Usted sabe entonces, que California entonces, primero Alaska, dice, eso fue el rabo. La cabeza está allá en California. Así es que movió el rabo y por poco se hunde Alaska. Ahora ve usted que entonces, ahí había un hombre, ¿con qué? Había un hombre ahí que era la revelación de la palabra para ese tiempo. Porque el Elías de esta edad es quien, el mismo Señor Jesucristo. Allí estaba el Hijo del Hombre manifiesto y allí lo tiene. ¿Qué cosas no podían ser hechas? Luego encontramos que hay otro terremoto por ahí. Y ese otro terremoto tendrá que ver ¿con qué? Tendrá que ver con lo que se ha hablado aquí. Porque todas las cosas que han de acontecer en la tierra han de ser habladas desde el trono de Dios, en el reino de Dios, el cual ha sido establecido aquí en la tierra en los escogidos. Entonces el reino de Dios ha venido. Y cuando venga el reino de Dios, la venida del reino de Dios, ya ustedes saben el orden de la venida. Y el Señor dijo que muchos no gustarían la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre, y siempre Hijo del Hombre es un profeta, hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así es que la venida del Señor, su segunda venida, Él vendría y cuando apareciera, ¿qué era? Aparecería y entonces sería visto y lo que vería la gente sería, ¿qué? Al Hijo del Hombre manifiesto, lo cual es un profeta. Ahora vemos que Lucas 17:30 se cumplió. Fue visto el Hijo del Hombre que fue, ¿qué? La palabra en un hombre. Fue visto la venida del Hijo del Hombre, que fue, ¿qué? Cuando lo vimos a Elías. ¿Es usted? Ahora, mire usted bien eso, porque la venida del Hijo del Hombre, la venida del reino, la venida del Hijo del Hombre en su reino, tiene dos partes muy importantes. Vea usted bien eso. Dice, y los 3 apóstoles vieron
el orden de su segunda venida. Ellos, su vestido era resplandeciente, blanco, y su rostro brilló como el sol en su cenit. Y cuando él apareció, allí estaba Moisés y Elías. Ahora vea que ese es el orden de la segunda venida del Señor. Y cuando el Señor aparece, allí están ¿quiénes? Moisés y Elías. Allí es visto entonces ¿quién? Moisés y Elías. Uno a cada lado. Uno a cada lado. Así es que hay dos lados. Así es exactamente como es que él viene otra vez. Así es exactamente como él viene con Moisés y Elías. O sea que serán vistos Moisés y Elías. En verdad, ahora, ¿cuál de los dos aparece primero? ¿O aparecerán los dos primero, los dos a la vez? Cuando el Señor venga, fíjese que viene y su rostro es como ¿qué? Como el sol. Viene como el sol. ¿No es eso lo que dice Malaquías 4? Y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Y cuando resplandece como el sol, allí está ¿qué? Resplandeciendo como el sol. Ahora, dice Moisés y Elías. Ahora vamos a ver si son los dos a la vez o es uno primero. ¿Cuál de los dos es primero? Y entonces nos daremos cuenta de la hora en que estamos viviendo. Dice, así es exactamente como él viene otra vez. En verdad, Elías vendrá primero. Oh, no es Moisés, sino Elías primero. A la verdad, Elías vendrá primero y convertirá el corazón de los hijos, la novia, de vuelta a la doctrina apostólica de la palabra de los padres. Ahora más abajo dice, aquel día viene muy pronto. La higuera ha brotado. Los israelitas están esperando al Mesías. Ellos lo están esperando y sus esperanzas están casi están al punto de cumplirse. Israel será renacida espiritualmente, porque su luz y su vida están a punto de revelarse a ella. Su luz y su vida. Por eso el Señor resplandece aquí como el sol en su cenit. Así es que resplandece como luz. Entonces, espiritualmente Israel está a punto de ser nacida, nacer espiritualmente. Ya en lo literal como una nación ya nació. Ya es una nación libre, soberana, con su gobierno propio, tiene todo allí. Lo único que le falta es el Rey de Reyes. Lo único que le falta es que le llegue allá el Rey que ellos están esperando. Bueno, ahora fíjese, primero viene Elías y después viene Moisés. Esta es la forma de la venida del Hijo del Hombre en su reino. Es el Hijo del Hombre viniendo en su reino, y cuando viene, lo que se ve es dos profetas, a Elías y a Moisés. ¿Por qué? Porque siempre que el Señor se manifiesta como Hijo del Hombre, lo que es un profeta. Es la palabra metida en carne humana. Entonces esa palabra en carne humana, entonces es el Hijo del Hombre revelándose a su pueblo. Entonces vemos que si viene de esa manera, primero Elías y después Moisés, y luego encontramos que viene resplandeciendo como el sol, entonces vemos dos partes en las cuales el sol brilla, y entonces si hay dos partes y hay dos profetas, entonces el sol brilla dos veces, el mismo sol brillando dos veces. ¿Cómo entendemos eso? Entendemos entonces que cuando viene el Señor en su reino, en su segunda venida, aparece Elías, y es el mismo Señor en Elías, brillando como el sol de justicia, y trayendo salud en sus alas, o sea, viniendo con campañas de sanidad divina, como nos dice en la palabra Dios en el mensaje titulado ¿Cuál es la atracción en el monte? Ahí nos dice que él vendría con campañas de sanidad divina. Entonces vea que es el sol de justicia brillando, el sol de justicia manifestándose, y entonces al manifestarse el sol de justicia se manifiesta a través de carne humana, y entonces ¿quién? Elías. El sol de justicia brillando
es Elías. Luego el sol de justicia brillando otra vez es Moisés, porque él es el sol, pero necesita para manifestarse, porque él es luz. Y para él manifestarse como luz, como la luz de esta tercera dispensación, como la luz del evangelio de esta tercera dispensación, entonces necesita primero a Elías y después necesita a Moisés. Porque la luz del evangelio de esta tercera dispensación necesita carne para expresarse y para entonces alumbrar espiritualmente a nosotros, alumbrarnos en el conocimiento de la palabra de Dios para esta tercera dispensación. Entonces, el sol de justicia brilla a través de Elías y luego a través de Moisés como la luz del evangelio de esta tercera dispensación. Entonces, cuando está brillando la luz del evangelio de esta tercera dispensación a través de Elías, es el sol de justicia brillando, como él había prometido, viniendo en su reino por segunda vez. Y luego vuelve a brillar a través de Moisés, la misma luz, el mismo sol, no puede haber cambio, es el mismo. Entonces, mírelo, para que usted vea cómo se cumple esto. A través de Elías brilla en el tiempo de la tarde, porque el sol, encontramos que el sol, los días comienzan por la tarde, y de las 6 de la tarde en adelante ya es otro día, conforme a la palabra de Dios. Ya es otro día, y entonces ese sol que brilla en el tiempo de la tarde, y si es en tiempo de verano, que es el tiempo de la cosecha, el sol brilla más tiempo que en el tiempo del frío. Aquí en Puerto Rico, de 7 a 7 y media, todavía es de día. O sea, ya el mes que viene, a las 7 y media todavía casi es de día. Ahí se empieza a oscurecer. De 6 a 7 y media es 1 hora y media. O de 6 a 7 es 1 hora. Ahora vea que también en los Estados Unidos, en tiempo de verano, el sol no se esconde rápido. En tiempo de verano me dicen que a las 10 de la noche por ahí, de 9 a 10 de la noche todavía es de día. O de 9 a 11 por ahí. No sé hasta qué hora. Así es que cuando en otros países a las 9 es de noche, allá todavía es de día. Porque es en tiempo de verano. ¿Y qué es tiempo de verano? El tiempo de verano es el tiempo de la cosecha. Y el tiempo de la cosecha espiritual para cosechar el trigo es el tiempo más largo. Es el tiempo donde el sol brilla más. Y yo no sé a qué hora sale el sol en el tiempo de verano. Debe salir de 5 a 6 de la mañana, ¿verdad? Como las 5. O sea que tiempo de oscuridad es un tiempo cortito. Póngale de 10 de la noche a 5 de la mañana. ¿Son cuántas horas? Son como 7 horas nada más. No pasa de 7 horas, ponga de 6 a 7 horas, es lo único que hay de oscuridad en ese tiempo. No llega a 8 horas. Entonces vemos que es un tiempo muy corto de oscuridad, es un tiempo muy corto de noche en el tiempo del verano. En el tiempo del verano amanece bien temprano. En el tiempo del verano oscurece bien tarde. Ahora vea que estando el tiempo de verano, en el tiempo en el cual el trigo ha de ser madurado y luego cosechado, encontramos que la luz de la tarde apareció de cuando en el tiempo del verano. Por eso brilló tanto tiempo. La luz de la tarde, que fue la venida del Hijo del Hombre apareciendo como Elías o manifestándose a través de carne humana en nuestro amado hermano Branham, estuvo brillando bastante tiempo, bastantes años. Brilló bastante tiempo porque la luz de la tarde en tiempo de verano, de las 6 para adelante, que no pertenece al día que ya pasó, brilla más tiempo, más horas que en el tiempo del invierno. Entonces vemos que estuvo brillando bastante tiempo. Estuvo brillando y luego de brillar todo ese tiempo, concluyó de brillar la luz de la tarde a través de Elías. Luego vino un lapso de tiempo muy corto de oscuridad, de tinieblas, pero luego por la madrugadita comenzó a verse la estrella de la mañana. Comenzó a verse el lucero de la mañana que anunciaba ¿qué? Que anunciaba un nuevo amanecer.
Recuerda que hay el lucero de la tarde, la estrella de la tarde, y está también el lucero de la mañana. Entonces encontramos que es Cristo la palabra. Entonces, eso solamente anuncia la venida del sol, anuncia la venida de un nuevo amanecer. Entonces, cuando amanece, entonces un nuevo día de verano, es la misma luz del sol que se ocultó, la luz de la tarde que se ocultó y que solamente maduró un grano de trigo, maduró una gavilla, y esa gavilla ya sabemos que fue el hermano Branham. Esa gavilla, el primer hijo de Dios que llegó a madurez, ya sabemos quién fue, lo maduró y fue levantado, fue tomado en el tiempo de la tarde, en el día octavo, porque es en el tiempo de la tarde en que sería tomada esa gavilla. Allá en Levíticos 25, por allá es que habla que esa gavilla sería mecida. ¿En qué tiempo esa gavilla sería mecida? En el tiempo de la tarde, entre las dos tardes sería mecida esa gavilla, porque así correspondía que se meciese esa gavilla. Vamos a ver, yo creo que por aquí podemos ver algo. Dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que se haya acepto el día siguiente del día de reposo. La mecerá. Ahora vea que después del día de reposo es el día séptimo, o sea, sábado, que es la edad de la Odisea. Dice que es después de la edad de la Odisea que sería mecida esa gavilla. Y sigue diciendo, si hubiera algún ritual santo, debería surgir en el día del sábado, el cual era el séptimo día de la semana, el cual es sábado, pero notaron ustedes que en esta conmemoración, mecerlo en el primer día de la semana, la gavilla, lo cual era la primera de tus simientes que tú sembraste, cuando crece y se madura, cortas la gavilla y la llevas al sacerdote y deja que la tome y la mesa delante del Señor para que seas acepto. Que eres aceptado, has venido con tu gavilla y él la mecerá delante del Señor, no en el sábado, el séptimo día, sino en el primer día, lo cual llamamos domingo, Sunday, día del sol. ¿Día de qué? Del sol. ¿De qué estamos hablando? Del sol. De la venida del Señor como el sol de justicia. Por supuesto, esa es una palabra romana, lo cual ellos lo llamaron el día del sol, por los dioses del sol, mas ahora ha cambiado. No es sol ya más. Un día del Hijo, el día del Hijo, que ese grano de trigo, el primero de Dios levantado de entre los muertos, será mecido sobre la congregación que nosotros somos su simiente, y esa es la primicia de la simiente de aquellos que durmieron, mecido sobre el primer día de la semana. En el domingo, él resucitó, dio a Dios y ascendió a lo alto en presencia de la gente. Ahora veamos que esto nos muestra lo que pasó allá y lo que ha pasado acá. Vemos que esto nos habla del tiempo actual en el cual nosotros estamos viviendo y que nosotros estamos viviendo ahora en el tiempo de la mañana, y ya la gavilla del tiempo de la tarde, la que llegó a madurez, fue mecida, y ahora por la mañana está siendo mecida sobre nosotros. ¿Puede ser? Así como estaba prometido que habría de ser mecida sobre nosotros en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora podemos también notar que el sol de la tarde es el mismo sol de la mañana. Es el mismo sol de la mañana, pero ocultándose por la tarde y saliendo por la mañana. El mismo sol. Por lo tanto, cuando aparecía el sol por la tarde era Elías.
Cuando aparezca por la mañana, será Moisés. ¿Eh? Pero es el mismo sol, es el mismo Dios manifestándose en dos vasos diferentes, pero es el mismo Dios. De usted, el sol de la tarde era Elías, era Dios brillando a través del evangelio de la tercera dispensación. ¿A través de qué? A través de Elías. Y luego por la mañana será el sol de justicia, el evangelio de la tercera dispensación brillando a través de Moisés. Ahora, escuche bien para que vea algo. Así como en la venida del reino, encontramos que en Elías estaba todo el poder, toda la autoridad para hacer lo que hubiera que hacerse. Ahora vemos también que él no usó ese poder así porque sí, sino que él era dirigido por el Señor para usar ese poder, para que fuera el mismo Señor el que lo usara. Es más, hermano Branham algunas veces sí, se encontraba hasta enfermo algunas veces, y él iba donde el doctor. Es más, él iba una vez al año a hacerse un chequeo donde el doctor. Y no solamente eso, si usted encuentra en el donde lo puede conseguir, en el libro de la historia del hermano Branham, ahí, no sé si es en el librito Un hombre enviado de Dios, ahí encontramos que Billy está contando acerca de los últimos días del hermano Branham, y dice que él estaba allá cazando, y estaba Billy, estaban todos ellos, y el hermano Branham le enseña un pie que tenía, se le había virado un tobillo, y lo tenía hinchado, y le enseña a ellos el pie, y le dice, fíjate, el don no es para mí, es para el pueblo. ¿Usted entiende eso? Todo ese poder que estaba allí en él. Sin embargo, él mismo tenía problemas, se enfermaba. Mire ese caso de ese tobillo todo hinchado y casi no podía ni caminar. Sin embargo, encontramos que ese poder era usado para beneficio del pueblo. Él no estaba tratando de usarlo así porque sí, cada vez para su propio beneficio, así porque sí, sino que principalmente era para ser usado para beneficio del pueblo cuando el pueblo estaba preparado para recibir todo ese beneficio, y no cuando el hermano Branham quisiera que pasara a la gente, sino el pueblo tenía que estar preparado, tenía que tener fe genuina para que ese poder pudiera manifestarse y luego realmente tener necesidad. O sea que no es así porque sí hacer que el poder de Dios se manifieste. Lo primero es que cada cual tenía que estar seguro y entonces luego realmente tener necesidad de usted. Por eso es que donde el hombre termina y no puede hacer más nada, entonces ahí Dios comienza. O sea que él sabía, como todos nosotros sabemos, que no hay ningún problema ni ningún pecado en que los hermanos vayan donde el doctor. Ahora hay una cosa y es la que nosotros sabemos, que cuando sepamos que ya el doctor no puede hacer nada, sabemos que hay un Dios todopoderoso que donde el hombre termina, él ahí comienza y entonces hace lo que no pudo hacer el hombre. Nosotros no nos vamos a poner a hablar mal en contra de los doctores. Ellos hacen el máximo conforme a lo que ellos saben, conforme a la ciencia que ellos tienen, pero lo que ellos no pueden hacer, Dios lo puede hacer. Y ustedes y yo tenemos experiencias y tenemos conocimiento de muchas cosas que el hombre o los hombres con la ciencia no han podido hacer, pero que luego hemos visto a Dios hacer esas cosas. Lo vimos en la luz de la tarde, lo vimos en Elías, que es lo que los hombres ya no podían hacer. Luego, Elías, siendo el instrumento de Dios y hablando la palabra, era hecho entonces lo que la ciencia no podía hacer. Pero encontramos que no era para hacer un show, no era para hacer una exhibición del poder de Dios, sino que era realmente para que fuera dirigido todo por el Señor, porque es el poder del Señor, y entonces por la dirección de Dios todo debe ser hecho.
Ahora sépase usted una cosa, el hermano Branham dice que más bien es solamente hablar la palabra. Ahora sépase también que es dicho, el hermano Branham dice, para los judíos, la imposición de manos. Para los gentiles, hablar la palabra. Ahora eso es para los gentiles literales y para los judíos literales. Y estamos entre los gentiles. Y en lo espiritual también estamos entre los gentiles. Así es que estamos en la posición más gloriosa de todas. ¿Eh? Ahora se da cuenta usted por qué el hermano Branham hablaba así y después oraba por los enfermos y en muchas ocasiones ponía las manos sobre los enfermos allá en Estados Unidos. Porque ellos son tipos de los judíos. Por lo tanto, él podía hacerlo con ellos porque era tipo de los judíos ellos. Bueno, pero nosotros, gentiles literales y gentiles espirituales, nosotros acá, del lado acá, pues entonces para nosotros debe todo venir por la palabra hablada. No debemos de tener necesidad de que nadie nos ponga la mano encima, sino oír la palabra. Eso es todo porque es la palabra de Dios saliendo por una boca. Porque es lo que está ahí. Y lo que está ahí, si sale por una boca, viene a ser la palabra de Dios. Si es una idea humana, pues eso no es palabra de Dios. Pero si es la palabra, entonces ya la cosa cambia. Ahora usted ni yo tenemos que sentir nada, solamente recibir esa palabra que salió. Al recibirla, aunque usted se sienta peor, mire lo que usted recibió. Despreocúpese si después se pone peor. Que lo más natural es que se ponga peor, como dice Dios a través del hermano Branham. Que al salirle el espíritu se malo, entonces se pone peor la persona porque se quedó esa enfermedad ahí sin vida. Y entonces, si se quedó sin vida, entonces comienza a podrirse, comienza a dañarse todo y entonces el corazón a bombear la sangre más rápidamente y entonces es un caso peor. Y muchas personas cuando pasa eso, pues algunas veces si no saben lo que está pasando por dentro de ellos, dice, mejor hubiera sido no haber ido para que hablaran la palabra y oraran por mí, porque ahora me puse peor. ¿Sabe usted cuánto le puede durar eso? 72 horas, que es el tiempo que tarda un cuerpo en corromperse completamente, en podrirse completamente, y entonces es el tiempo que tarda en todo eso ir desapareciendo y el corazón purificándolo. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia de todas esas cosas, porque si no, usted, así como por su fe, usted logró que ese espíritu saliera de usted, luego la incredulidad suya vuelve a traerlo acompañado. Y al traerlo acompañado, sépase que ese espíritu se fue, pero dejó su cuerpo ahí. Dejó el cuerpo de esa enfermedad que está ahí en el cuerpo suyo todavía y no ha sido ¿qué? No ha sido eliminado. Porque tarda aproximadamente 72 horas en ser eliminado todo ese cuerpo, toda esa enfermedad que estaba ahí. Entonces, en ese lapso de tiempo, sí, así como tuvo fe para que saliera el espíritu, pero recuerde, el cuerpo de la enfermedad está todavía ahí, siendo eliminado. Y si en ese lapso de tiempo, porque se siente peor, entonces hay incredulidad en usted y piensa que se puso peor, que mejor fuera no haber ido para que hablaran la palabra, para ser libertado. Entonces, ¿qué le pasa? Así como su fe lo echó fuera, su incredulidad lo trae para acá. Y entonces encontramos que ya no viene solo, viene con 7 peores que él. Entonces las cosas después son peores que las que tenía primero. Ahora no sabemos si se llega a conseguir otros espíritus de otras clases de enfermedades o de esas mismas, es para acabar con la persona. Es para acabar con la persona y va para la tumba lo más seguro. Después, ¿quién va a echar esos 7 más el otro 8? ¿Cómo va a salir si usted cuando salió lo llamó otra vez? Por lo tanto, el hermano Branham dice, ¿sabe lo que dice? Dice que después, o sea, la responsabilidad de Elías y así de Moisés, la responsabilidad es hablar la palabra. La de la persona es tomarla, recibirla y creerla y no dudar en ningún momento, pase lo que pase.
Dice, porque si duda, entonces lo que le viene es maldición a la persona por incrédulo. Mejor que, mejor le fuera no haber venido para ser libertado de la enfermedad que tenía. Porque entonces le es peor, porque entonces le viene una maldición, que tenía uno y ahora después viene y va a tener 7. Así es que mejor se queda con uno solo. Y es que no va a permanecer firme creyendo, mejor quédese con uno. Dios no quiere que tenga ni uno ni 8, pero usted dice mejor es uno que 8. Así es que cuando tenga realmente fe y fe de revelación y pueda permanecer firme, aunque pase lo que pase después que se habla la palabra, entonces iré y recibiré y sabré que no volverá, porque sé que si vuelve, él viene con 7 más. Así es que la cosa es peor. ¿Ve usted? Así es que estando nosotros viviendo en el tiempo que vivimos para salud, lo único que necesitamos es oír que se diga la palabra. Nada más. Luego el resto ya ha ocurrido al ser hablada la palabra. Luego, quien se tiene que cuidar de eso es la persona después. De no dudarle en ningún momento, pase lo que pase. Aunque lo lleven arrastrando para el hospital, con todo eso, ¿cómo está? Bien. Bueno, pero y lo están llevando, no, pero ya esa enfermedad está muerta. Ya el espíritu salió. Ahí lo que está, la cosa es que está purificando el corazón todo esto, y ese es el problema, pero yo estoy sano. Porque la persona es sana cuando sale el espíritu. No es así también lo que pasa con la persona. Cuando el espíritu sale de la persona, el espíritu humano sale de una persona, ya está muerto. ¿Y usted? No importa lo que pase, no importa que lo ponga en una vitrina, no importa que lo preparen bien, no importa que parezca que está vivo, está muerto. Pasa así algunas veces que usted va a un funeral y ve a la persona y dice, parece que está viva, si no parece que está muerto. Pero lo que hace que esté muerto o vivo no es cómo se ve a la persona, porque ahí está completo. Ahí tiene todo. Lo único que le falta es ¿qué? El espíritu, la vida. Y así es la enfermedad, aunque parezca que está viva, después que haya sido sacado ese espíritu de enfermedad, está muerto. Lo que hay ahí es un cadáver. Y como lo que hay ahí es un cadáver, entonces el proceso ese de hacerlo desaparecer es el que toma tiempo. Para los muertos literales toma un poquito de tiempo, pero lo velan y todas esas cosas. Y eso es lo que pasa en estas cosas también. Y mientras está en ese tiempo, usted está velando, ¿qué? Ese cuerpo muerto, cómo va desapareciendo, y al poco tiempo, ¿qué pasa después que velan un muerto? A los pocos días, ¿y dónde está? Ya desapareció, está en el hoyo. Desapareció completamente. ¿Y ve usted? Así también pasa en lo espiritual. Pero, ¿y dónde está aquello que tenía? Lo primero fue que el espíritu se había ido primero. El espíritu de enfermedad después desapareció. La enfermedad o la cosa esa que había él formado en el cuerpo. Si era un tumor, pues va deshaciéndose el tumor. O fuera lo que fuera que estuviera ahí. Ahora, en cuanto, escuchen bien, en cuanto a cualquier hermano, si llegase a usar alguna cosa para aliviar este proceso, yo no lo condeno por eso. Pero nunca esté pensando que usted está usando eso para ser sanado, ya fue sanado. Más bien lo que usted, si trata de hacer algo que se vea necesitado de que sea hecho algo así, sepa bien que no está haciendo eso, o si lo llevan a algún hospital o algo porque el proceso ese sea demasiado fuerte en su vida, usted no está siendo llevado para ser curado, sino que lo han llevado para ayudarle en ese proceso para que desaparezca más rápidamente que ese cuerpo de esa enfermedad, pero ya el espíritu había salido. Porque es que si piensa de otra manera, entonces vuelve el espíritu para donde usted. ¿Y usted? O sea, que aunque lo lleven al hospital porque es fuerte el proceso por el cual está pasando, con todo eso sigue confiando aunque lo metan al hospital. ¿Sí?
Aunque casi se vea muriendo, siga confiando. Ya el espíritu ese no está aquí. Lo que queda es que, lo que queda es esa cosa, ese cuerpo que tenía ese espíritu que está siendo eliminado. Y bueno, pues hay algunos medios que los doctores usan para eso. Si usted se viera en tal condición que algún familiar suyo lo tuviera que llevar, no entre usted nunca en fanatismo. ¿Eh? No entre en fanatismo, sino sea una persona real, sea una persona que vive realmente conforme a la luz de la palabra y que, aunque lo llevasen con eso, no le pueden quitar su fe. Con eso tampoco pueden hacerle creer que usted está enfermo. Solamente usted sabrá que es el proceso de la eliminación de lo que fuera, del cuerpo, de ese espíritu que estaba ahí, pero ya el espíritu no está. Y si no está el espíritu ese, pues usted no está enfermo. ¿Eh? Bueno, entonces, ya es bueno saber todas estas cosas, porque no vaya a ser que alguna persona o algún hermano, al pasar por ese proceso, después que ha sido echado fuera ese espíritu de enfermedad, vaya a dudar porque lo hayan llevado o lo tengan que llevar a algún sitio. Usted sabe, siga creyendo lo que creyó desde el comienzo. No dude en ningún momento. Si llega a dudar, ya usted sabe lo que pasa. 7 peores que él. ¿Eh? Así es que cuando pedimos que se eche fuera algún espíritu de enfermedad de nosotros, tenemos que saber todas esas cosas para que el diablo no pueda regresar en ningún momento. Sea lo que sea, no hay límites para el Señor. Solamente hablar la palabra y ya está. Así fue desde el comienzo y así seguirá siendo por todo el tiempo. Hablar la palabra y el resto corresponde a la persona permanecer con su fe firme, sin dudar en ningún momento. Bueno, estamos hablando de la autoridad, estamos hablando del reino de Dios y estamos hablando de las llaves del reino de Dios. Todo eso está ahí, estaba en Jesús, luego estaba en Pedro. Le fue puesto en las manos a Pedro y estaba en Elías, y en Elías este dato es el mismo Señor Jesucristo. Estaba en Elías en la venida del reino, y el reino y el Hijo del Hombre viene, ¿cómo? Viene brillando como el sol en Elías y en Moisés. Estaba en Elías y estará en Moisés, la misma cosa, y entonces sabemos que tienen que ocurrir muchas cosas, sabemos que van a ocurrir muchas cosas, terremotos, ese terremoto de allá de California. Sabemos también que tienen que venir plagas sobre la tierra, y sabemos también que tienen que venir bendiciones para un pueblo que va a recibir bendiciones. Todo eso entonces vemos que será efectuado y será hablado, y para ser hablado sabemos que Dios tendrá a Moisés, así como tuvo Elías, sobre esta tierra, y entonces todo será efectuado sencillamente con hablar la palabra, y todo ocurrirá después, todo será efectuado. Ese es el plan del Señor en la edad del reino, que es en este tiempo en que vivimos, que es la tercera dispensación. Todo está colocado de esa manera, y entonces vemos que todo es tan sencillo, todo se moverá de una manera tan simple, que si no vigilamos tantos beneficios y tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros, podemos perderlas, porque Dios siempre obra en simplicidad, como nos dice Dios a través del hermano Branham. Ese mensaje, Dios en simplicidad, ese es uno de los mensajes grandes que Dios nos ha traído, para que podamos ver siempre a Dios en simplicidad, obrando y cumpliendo lo que Él ha prometido. Porque así sería su segunda venida, en simplicidad. Él viniendo en su reino, y a él al venir en su reino, entonces encontraremos las dos
fases de su segunda venida. Viniendo en la tarde en Elías y viniendo en la mañana él mismo en Moisés. Entonces vemos que entonces, luego de llevar a cabo el trabajo que ha de llevar a cabo entre los escogidos de entre los gentiles, luego se torna a los 144,000 y entonces son llamados 144,000 estando nosotros aquí. ¿Qué le parece eso? Estando aquí, serán llamados 144,000 hebreos, judíos, y entonces luego ocurre el rapto. Entonces encontramos que la luz en la mañana brillará, alumbrará con que la luz de la mañana alumbrando es la luz del evangelio del reino, apareciendo, alumbrando, y entonces alumbrando primero a los escogidos de acá de entre los gentiles, luego alumbra a los otros grupos, luego también alumbra a los 144,000. Es la luz de la mañana que es la misma que se ocultó en la tarde, alumbrando con el evangelio del reino, y entonces encontramos que el evangelio del reino es lo que le va a ser predicado a los 144,000. Y sabe usted que nosotros también lo que se nos predicaría al finalizar de la predicación del evangelio de la gracia, después lo que viene es la predicación del evangelio del reino. Y para eso Dios tendría dos profetas, Elías primero y Moisés después. Entonces encontramos que eso es lo que predicó Elías. ¿Qué predicó Elías? En la luz de la tarde y el evangelio del reino, y no se dieron cuenta los que leyeron. ¿Qué será predicado en la luz de la mañana cuando salga la luz de la mañana? Cuando aparezca Moisés, será predicado el evangelio del reino nuevamente en la mañana, y entonces entraremos a la edad del reino, al evangelio del reino, porque la puerta del reino, y aquí encontramos en la página 351 de los sellos, dice: en este sexto sello es cuando Israel recibe el mensaje del reino por medio de los profetas de Apocalipsis 11. ¿Qué mensaje es el que recibe Israel? Recibe el mensaje del reino. Entonces, es el mensaje del reino lo que Israel recibe. Y sigue diciendo, mire quiénes se lo predican: los profetas de Apocalipsis 11. Recuerden, Israel es una nación, un pueblo. Ellos son los siervos de Dios. Y cuando Israel dé el paso de entrada al reino, arriba, cuando él dé el paso de entrada al reino, eso tendrá un carácter nacional. En Israel, durante la edad del reino, será cuando el hijo de David se sentará sobre el trono. Pero por eso fue que aquella mujer en Mateo 15:22 clamó: hijo de David, porque Dios le juró a David que él levantaría a su hijo, que tomaría su trono y sería un trono perpetuo, que no tendría fin. Salomón fue el tipo cuando edificó el templo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya vemos entonces este tema del reino de Dios, las llaves del reino y la autoridad que hay ahí en las llaves del reino, y vimos que esa autoridad allá fue puesta sobre las manos de Pedro, y en lo que hablase eso ocurría. Y así también es acá. Estaba esa autoridad en Jesús, y luego en Pedro. Estaba esa autoridad en el Elías que habría de venir. La estaba y la vimos ahí, porque el Elías de esta edad es el mismo Señor Jesucristo, y esa misma autoridad y esas mismas llaves estarán en quién, en Moisés, para abrir la puerta a los judíos y abrir la puerta también para la entrada al trono, para la entrada a la edad de la palabra, para la entrada a la tercera dispensación, para nosotros entrar al reino y entrar a la tercera dispensación. Entonces, todo será tan sencillo
todo será tan maravilloso y en tanta sencillez que Dios, cuando cumple algo, lo hace, y lo hace tan sencillo que los que buscan las cosas cumplirse de una manera o con una interpretación intelectual, Dios cumple todo lo que ha prometido y la gente ni se dan cuenta. Pero sí se dan cuenta aquellos que son participantes de lo que Dios prometió y había de cumplir. Y entonces todos, cuando oyen hablar de las promesas que Dios ha hecho y se la ven cumplidas, entonces pueden todos decir, o todos podemos decir, hoy se ha cumplido esta escritura en nuestros medios. Hoy se ha cumplido en esta escritura delante de nuestros ojos. Hoy se ha cumplido esa promesa. ¿Ve usted? Porque cuando Dios cumple su promesa, la cumple de la manera de Él. No a la manera nuestra, sino a la manera de Él. Y los predestinados ven cuando Dios cumple lo que Él prometió. Bueno, le damos gracias al Señor por todas las cosas que Él nos ha prometido. Le damos gracias al Señor por las que ya ha cumplido y sabemos que lo que falte por cumplirse, Él lo ha de cumplir. Él no puede fallar, por lo tanto, vigilaremos y veremos a Dios siempre cumpliendo lo que Él prometió en simplicidad. La simplicidad es lo que, o es en lo que tropiezan la gente, pero también la simplicidad es la forma en que Dios cumple su palabra y los escogidos la pueden ver. No hay otra forma para Dios hacer lo que Él prometió. Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos guarde. Vamos a estar puestos en pies en esta mañana. Vamos a cantar un corito y luego vamos a ser despedidos en oración. Este tema, este fruto del árbol de la vida, que no sabemos si es el número 12 o es el 9 o es el 10, que tiene mucho alimento para nosotros comer. Y ya llevamos más de un mes, ¿verdad? Ya llevamos más de un mes y el Señor seguirá dándonos de ese tema hasta que nos haya dado todo y nos los hayamos comido todo. Y entonces, después de eso, si hay algún otro fruto, si hay algún otro tema del cual el Señor nos dará, pues nos lo va a dar también. ¿De usted? Amén. Voy cantando, hermano, en la página 7. El folletito este, el reino de Dios entre los hombres está. El reino de Dios entre los hombres está. El reino de Dios entre los hombres está. Mira, y lo verás. Mira a mí y lo verás. El trono de Dios entre los hombres está. El trono de Dios entre los hombres está. Mira a mí y lo verás. El Hijo de David en la tierra está. El Hijo de David en la tierra está. Mira a mí. Soy William Marion Branham, el Hijo de David. Soy William Marion Branham, el Hijo de David. Yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la luz, por el Señor. Soy William Marion Branham, el Hijo de David. Soy William Marion Branham, el Hijo de David.
vida, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la luz, seré Señor, el Señor en plenitud. Amén, amén. Bueno, Dios nos continúa bendiciendo a todos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer despedidos en oración en esta mañana, en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana, en este día, ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tu inmenso amor para con nosotros. Gracias por tu palabra que hemos escuchado, Señor, en esta mañana. Señor, ayúdanos para que estas cosas que hemos escuchado permanezcan ahí en nuestros corazones. Y, Señor, llevemos fruto en abundancia. Oh, Señor, de modo que esa palabra que hemos oído, oh Dios eterno, se convierta en carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, vida de nuestra vida. Oh Señor, que sea encarnada esa palabra en nosotros en esta mañana, Señor. Oh Señor, en tus manos estamos. Ahora, Señor, Dios eterno, ve con cada uno de nosotros en esta mañana, te lo rogamos. Te rogamos también, Señor, nos cuide de todos los peligros del camino, los espirituales y también los físicos, Señor. Y también te rogamos, mires hacia el viaje el día 14, el lunes de la otra semana, nuestro viaje hacia Colombia, en donde iremos, Señor, hermano Candelario, hermano Alberto, hermano Julio, hermano Jusino, y también estaré, Señor, con ellos allá en este viaje. Señor, dirige tú todo en este viaje. Y Señor, obra tú en todas las cosas, de modo que sea de bendición para todos los hermanos allá en Colombia, Señor, para todos los que estén en esa reunión y para todos los que escuchen acerca de lo que tú has de darnos en esa reunión, Señor. También, Señor, obra para que sea de beneficio, de bendición para nosotros, aquí, Señor, en Ponce y en todo Puerto Rico, Señor. Y ahora en tus manos nos encomendamos, oh Dios eterno, y te rogamos, Señor, que obres y disipes todas las tinieblas de la noche y podamos ver, Señor, la luz de la mañana, que es la misma luz de la tarde. Que la luz de la mañana, Señor, corra y alumbre a todo predestinado que se encuentre sobre esta tierra, Señor. Que la luz de la mañana corra, Señor, y alumbre a los predestinados de la América Latina, a todos, a los predestinados, Señor, de los Estados Unidos de América. También, Señor, que brille la luz de la mañana sobre ellos, sobre sus corazones, Señor, y puedan, Señor, regocijarse y levantarse, Señor, en esta gloriosa mañana de esta tercera dispensación, y adorarte y glorificarte conforme a esta tercera dispensación. Oh, Señor, quita, Señor, disipa la oscuridad, disipa, Señor, la noche en todo escogido y haz brillar la luz de este nuevo día. En tus manos están todos tus predestinados, oh Dios eterno, y te lo ruego todo en el nombre del Hijo de David. Y te ruego, Dios eterno, mires el próximo miércoles el culto de Sabana Seca, Señor, en el cual, Señor, estaremos allí, en el cual, Señor, hermano Candelario me ha invitado para que les predique allí. En tus manos estoy, en tus manos está tu pueblo. Habla, Señor, a tu pueblo allí, y edifícanos a todos, oh Dios eterno, y haz brillar, Señor, tu luz poderosa
Haz brillar la luz de la mañana, Señor, sobre el corazón de cada oyente, de modo que veamos, Señor, todas las cosas correspondientes a este día. Oh, Señor, en tus manos está el culto del miércoles en Sabana Seca, Señor. Danos el mensaje en esa noche y habla a nuestros corazones. En tus manos estamos y edifícanos a todos en esa ocasión, Señor. También mira el culto del viernes aquí y el del domingo. Danos tu palabra para esos días también. Y ahora, oh Dios eterno, en tus manos estamos y te lo rogamos todo en el nombre del Hijo de David. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.